Nunca pensé que contaría esto, pero ya no puedo guardar silencio. Durante años me reí de la religión. No creía en Dios, ni en el cielo, ni en el infierno. Para mí, todo eso era un cuento para consolar a los débiles. Pero entonces, morí. En un instante, mi corazón dejó de latir y mi conciencia fue arrastrada fuera de mi cuerpo. Esperaba encontrar la nada, la oscuridad eterna. Pero lo que vi me dejó sin palabras. Nada de lo que había escuchado sobre el más allá se parecía a lo que experimenté. No vi el cielo que los cristianos describen, ni el juicio que tantas religiones predican. Me encontré con una verdad inesperada, una revelación que desafía todo lo que creemos saber. Ahora he vuelto para contarlo. Pero te advierto, lo que estás a punto de escuchar cambiará tu percepción de la realidad para siempre. Si estás listo para descubrir lo que hay después de la muerte, quédate hasta el final de este video. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más testimonios que revelan la verdad oculta. No recuerdo el momento exacto en que morí. Solo sé que todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Estaba caminando por la calle como cualquier otro día, con la cabeza llena de pensamientos, cuando sentí un impacto brutal, un estruendo ensordecedor, un dolor fugaz y luego silencio. Lo siguiente que recuerdo es una extraña sensación de ingravidez. Intenté respirar, pero no sentí mis pulmones. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando lo vi. Ahí estaba, tirado en el asfalto, con sangre escurriendo por mi frente. Alrededor, varias personas gritaban, y unos paramédicos corrían hacia mí. Pero yo ya no estaba en ese cuerpo. Al principio, pensé que estaba soñando. Todo se veía demasiado real y al mismo tiempo diferente. Había una claridad extraña en el aire, una especie de vibración que no podía explicar. Miré mis manos, pero no estaban allí. Sin embargo, de alguna manera podía sentirlas. Escuchaba todo, veía todo, pero nadie parecía notar mi presencia. Vi a los paramédicos inclinarse sobre mi cuerpo, presionando mi pecho, tratando de devolverme la vida. Uno de ellos gritó que no había pulso. Un hombre que parecía ser un médico sacó un desfibrilador y lo colocó sobre mi pecho. «Cargando», dijo. Un fuerte chispazo recorrió el aire y mi cuerpo se estremeció con la descarga. Pero yo no sentí nada. Fue en ese momento cuando comprendí. Estaba muerto. No sé cuánto tiempo estuve flotando sobre la escena. Solo sé que, de repente, algo cambió. Sentí un tirón en el estómago, como si una fuerza invisible me arrastrara hacia arriba. No podía resistirme. Ni siquiera sabía a dónde iba. Un túnel de luz apareció frente a mí, y sin darme cuenta, me vi atravesándolo a una velocidad imposible de describir. Esperaba ver el famoso cielo del que tanto hablaban los religiosos. Me preparé para encontrarme con ángeles, para ver puertas doradas, para escuchar coros celestiales, pero no fue así. En lugar de eso, me encontré flotando en una inmensidad oscura. No era un vacío aterrador, sino una oscuridad profunda, casi acogedora. Frente a mí, un resplandor comenzó a manifestarse. No era la figura de un hombre, ni un ser con alas. Era pura luz. Mi mente no podía procesarlo. En ese instante, sentí que mi vida entera se desenrollaba como un pergamino frente a mis ojos. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción que había tomado, todo estaba allí, desnudo y sin filtros. No hubo juicio, no hubo condena, solo verdad. Y fue en ese momento que entendí que todo lo que había negado durante años estaba delante de mí. Intenté hablar, pero no tenía boca. Intenté preguntar, pero no tenía voz. Sin embargo, la respuesta llegó antes de que pudiera formular la pregunta. Una voz resonó dentro de mi ser, fuerte pero serena, como un eco eterno. Creíste que la muerte era el final, pero solo es el comienzo. Un escalofrío recorrió lo que quedaba de mi conciencia. Algo dentro de mí me decía que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo. Entonces, la luz comenzó a expandirse, y en un abrir y cerrar de ojos, me encontré en un lugar completamente diferente. Era un espacio infinito, pero al mismo tiempo se sentía más real que cualquier cosa que hubiese experimentado en la Tierra. No había edificios, ni calles, ni cielo, pero todo tenía un orden perfecto. Y entonces, frente a mí, apareció algo que jamás imaginé ver en el más allá. No puedo explicarlo con palabras humanas.
Era majestuoso, imponente, pero no de la manera que esperaba. No era el paraíso cristiano, ni un reino celestial como los que había escuchado en historias. Era un lugar que desafiaba toda mi lógica, todo lo que había creído saber. Fue en ese momento cuando la voz habló de nuevo. Creíste que la verdad era solo un concepto, pero la verdad es una realidad absoluta. Un estremecimiento me recorrió. En ese instante, lo supe. No estaba solo. Estaba a punto de enfrentarme a la verdad que nunca quise aceptar. Si crees que sabes lo que sucede después de la muerte, lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que crees. No te vayas. Esta historia apenas comienza. El aire en aquel lugar tenía un peso indescriptible, como si la propia realidad estuviera hecha de algo más denso, más absoluto. No había sonido alguno, pero dentro de mi ser podía sentir un murmullo, una vibración que resonaba en lo más profundo de mi existencia. Era como si todo en mí estuviera siendo revelado, como si cada idea, cada pensamiento que había tenido en vida, se estuviera manifestando ante mis ojos. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que no estaba solo. En la distancia, distinguí figuras que se movían con una armonía imposible de describir. No caminaban, pero avanzaban con una fluidez sobrehumana, como si flotaran en un mar invisible. Su vestimenta era blanca, resplandeciente, pero diferente a cualquier tela que hubiera conocido. Parecían hechos de luz, pero al mismo tiempo eran sólidos y reales. Intenté acercarme, pero antes de que pudiera moverme, sentí una presencia detrás de mí, una presencia que me paralizó. No era miedo lo que sentía, era algo más, una sensación de ser completamente expuesto, como si todo en mí estuviera desnudo ante una mirada que lo veía todo. Giré lentamente y lo vi. No puedo explicarlo con palabras terrenales. No era como las imágenes que los artistas han pintado durante siglos. No era el Jesús de los cuadros renacentistas, ni la figura celestial que muchas religiones han descrito. Era majestuoso, pero no intimidante. Resplandecía con una luz propia, pero no era cegadora. Era el equilibrio perfecto entre autoridad y misericordia. Su mirada me atravesó, no con juicio, sino con verdad absoluta. En un instante, lo supe. Él conocía todo sobre mí, cada pensamiento que había tenido, cada palabra que había dicho, cada acción que había tomado. No podía esconder nada. No intentó hablarme con palabras. Su voz resonó en mi mente, en mi alma. Has buscado la verdad en la lógica, en la razón, en la negación. Y sin embargo, aquí estás. ¿Sigues creyendo que todo termina en la nada? Mi mente quería responder, pero no tenía palabras. Siempre había argumentado que Dios era una invención humana, que la religión era un instrumento de control. Pero aquí estaba, frente a una presencia que desafiaba todo lo que había creído saber. Él levantó una mano y en un instante, el espacio a mi alrededor cambió. Fue como si la realidad misma se partiera en dos y de pronto estuviera viendo el flujo del tiempo desde una perspectiva completamente nueva. Vi la Tierra. Vi a la humanidad avanzando en una dirección que jamás había comprendido. Vi el progreso, la tecnología, las ciudades brillando en la noche. Pero luego vi algo más. Las luces comenzaron a apagarse. No porque la electricidad fallara, sino porque algo más grande estaba ocurriendo. Vi el mundo cayendo en el caos. No por guerras ni por hambre, sino por una verdad que estaba siendo revelada. Algo que la humanidad había rechazado durante siglos estaba a punto de hacerse evidente. Vi a personas corriendo, gritando, pero no de miedo, sino de confusión. Vi líderes políticos y religiosos tratando de explicar lo que estaba sucediendo, pero sus palabras no tenían poder. Vi templos y catedrales vaciarse. Vi a la gente buscando desesperadamente respuestas en lugares donde nunca antes habrían mirado. Y entonces vi un símbolo, un emblema que apareció en todas partes al mismo tiempo. No era un signo de paz ni de unidad. Era una marca, un sello que se extendía por el mundo con una rapidez imposible. Vi a las personas aceptar aquello sin cuestionarlo, sin siquiera pensarlo dos veces. Se lo pusieron en la frente, en sus manos, en sus dispositivos, y en el instante en que lo hicieron, algo cambió en ellos. Ya no eran las mismas personas. Sus ojos, sus expresiones,
Habían perdido algo. No era solo una marca, era una elección. Y una vez que la habían tomado, ya no había vuelta atrás. Sentí un escalofrío recorrerme. No era solo una visión del futuro, era una advertencia. Lo que estaba viendo era el momento en el que la humanidad cruzaría un punto sin retorno. Quise apartar la mirada, pero no pude. La presencia ante mí continuó mostrándome más. Vi aquellos que se negaban a aceptar la marca. No eran muchos. Estaban ocultos, perseguidos, etiquetados como enemigos del mundo. Pero había algo diferente en ellos. Sus ojos no reflejaban miedo, sino una certeza absoluta, como si supieran algo que los demás ignoraban. Vi ciudades convertirse en prisiones, vi la libertad ser transformada en una ilusión, y entonces vi algo que me dejó sin aliento. Vi una figura, una silueta que emergía en medio del caos. No era un líder político, ni un rey, ni un dictador, pero el mundo entero lo aceptó sin cuestionarlo. Su palabra era ley, su mirada hipnótica. Y detrás de él, una sombra que se extendía sobre la humanidad como un velo de engaño. Quise gritar, pero no tenía voz. Quise correr, pero no tenía cuerpo. La visión se intensificó, y de repente, todo se oscureció. El silencio fue absoluto. La luz que antes lo llenaba todo comenzó a desvanecerse. Y entonces, la voz habló una vez más. El tiempo se está acabando. Esas palabras resonaron en mi ser con una fuerza imposible de ignorar. Todo lo que había visto, todo lo que se me había revelado, no era una simple visión, era una advertencia. Si crees que la vida es solo lo que puedes ver con tus ojos, lo que estás a punto de escuchar, cambiará tu percepción de la realidad. No te vayas. Lo que sigue es lo más importante. La oscuridad me envolvía por completo. No había arriba ni abajo. No había dirección, solo un vacío absoluto. Pero dentro de ese vacío, la voz seguía resonando. Era como si no estuviera escuchando con mis oídos, sino con algo más profundo, algo más antiguo que mi propia existencia. El tiempo se está acabando. Esas palabras vibraban dentro de mí con una intensidad que no podía comprender. Sentí que algo estaba cambiando en el ambiente. De pronto, la oscuridad comenzó a ceder. Un resplandor apareció a la distancia, y antes de darme cuenta, me encontré nuevamente en la visión del futuro que se me estaba revelando. Vi la Tierra, pero ya no era la misma. Algo había cambiado. Las naciones estaban unidas de una manera que nunca antes habían logrado. Había un sistema global, una única entidad que gobernaba sobre todo. No había más guerras, no había más divisiones. La gente caminaba con una extraña sensación de paz. Pero no era paz verdadera. Lo comprendí en un instante. Era el cumplimiento de algo que había sido predicho hace siglos, pero que muchos habían ignorado. El mundo entero estaba bajo una sola autoridad, y aquellos que no aceptaban este nuevo orden eran considerados un problema. Vi el símbolo nuevamente. La misma marca que antes había aparecido en la visión. Ahora estaba en todas partes. En la frente de las personas, en sus manos, en sus dispositivos, en los edificios, en los medios de comunicación. No se trataba solo de un sistema económico o político. Era algo más profundo. Era un pacto. Las personas la aceptaban con entusiasmo, sin hacer preguntas. Creían que era el siguiente paso en la evolución humana, la solución a todos sus problemas. Pero vi lo que sucedía en el momento en que alguien la recibía. Algo en ellos cambiaba. No era físico, era algo en su alma. Era como si una parte de ellos desapareciera, como si se sellaran a algo de lo que nunca podrían escapar. Entonces vi a aquellos que se negaban a recibirla. No eran muchos, eran perseguidos, expulsados de la sociedad, tratados como criminales. No podían comprar ni vender, no podían trabajar, no podían vivir en las ciudades. Eran cazados, marcados como amenazas. Pero dentro de ellos había algo que los diferenciaba de los demás. No tenían miedo. En sus ojos había una certeza que el resto del mundo no tenía. Y entonces lo entendí. No se trataba solo de un sistema político o económico. No era solo un gobierno humano. Había algo más detrás de todo esto. Algo antiguo. Algo que había estado esperando pacientemente en las sombras, manipulando la historia hasta este punto. Vi la figura nuevamente.
La misma silueta que antes había emergido en medio del caos. Ahora estaba de pie, en el centro del mundo, y el mundo entero lo adoraba. No con cánticos ni con oraciones, sino con obediencia ciega. Él no exigía devoción, la gente se la daba voluntariamente. Y detrás de él, la sombra. Era algo que no podía describir. No tenía forma, no tenía rostro, pero su presencia era sofocante. No era un simple espíritu, no era un demonio común. Era algo más antiguo, más poderoso, algo que había estado esperando este momento desde el principio de los tiempos. El engaño era perfecto. El mundo entero lo había aceptado sin dudar. Habían entregado sus almas sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. Quise apartar la mirada, pero no pude. Lo que estaba viendo no era solo un posible futuro. Era una advertencia, algo que estaba por suceder, algo que no podía ser detenido. Entonces, la voz habló nuevamente. Muchos serán engañados. Solo unos pocos verán la verdad. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Todo lo que había creído, todo lo que había negado durante mi vida, se desmoronaba ante mí. Siempre había pensado que la religión era una invención humana, un conjunto de mitos para los débiles. Pero ahora veía la realidad con mis propios ojos. El fin no llegaría con fuego ni con destrucción inmediata. Llegaría con una mentira tan grande, tan bien construida, que el mundo entero la aceptaría sin dudar. De repente, la visión se desvaneció. Sentí que caía, como si estuviera siendo arrancado de aquel lugar. Todo comenzó a oscurecerse de nuevo, y la voz resonó por última vez. Aún tienes tiempo, pero no por mucho. Entonces, un tirón brutal me arrastró. Fue como si mi alma fuera arrancada de aquel espacio y devuelta a la tierra con una fuerza irresistible. Y de pronto, abrí los ojos. Estaba en una camilla de hospital. Luces blancas me cegaban. Escuchaba voces. Vi médicos moviéndose apresurados. Alguien gritó que había vuelto. Mi pecho ardía. Sentía cada fibra de mi cuerpo latiendo con dolor. Pero no me importaba. No podía pensar en nada más que en lo que acababa de ver. Había muerto. Había cruzado el umbral. Y lo que encontré no era lo que esperaba. Si crees que el mundo es lo que ves con tus ojos, lo que estás a punto de escuchar cambiará tu percepción de la realidad. No te vayas. Esta historia aún no termina. Desperté en la camilla del hospital, jadeando como si hubiera estado ahogándome en un mar de oscuridad. Mi pecho subía y bajaba con violencia, y cada respiración me quemaba por dentro. Mi cuerpo estaba empapado en sudor frío. Alrededor de mí, médicos y enfermeras me miraban con asombro. Algunos intercambiaban miradas nerviosas, como si no pudieran creer lo que acababa de suceder. «¿Cómo es posible?», murmuró uno de ellos. «Estuvo muerto, muerto». Esa palabra resonó en mi mente con un peso imposible de ignorar, porque era cierto. Yo había muerto, y lo que vi al otro lado no era el cielo del que los cristianos hablan, ni el vacío eterno en el que siempre había creído. No, lo que vi fue una verdad que el mundo entero se niega a aceptar. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, como si hubiera gritado durante horas. Un médico se inclinó hacia mí y me dijo que me quedara tranquilo, que había estado clínicamente muerto por varios minutos, pero que, contra todo pronóstico, mi corazón había vuelto a latir. Miré sus ojos y supe que él no tenía idea de lo que realmente había sucedido. Ninguno de ellos lo sabía, porque lo que experimenté no podía explicarse con la ciencia. Cerré los ojos por un momento y las imágenes volvieron con una claridad aterradora. Vi la marca. Vi el sello que se extendía por el mundo. Vi a las multitudes aceptándolo sin cuestionarlo, sin sospechar que estaban vendiendo algo más que su libertad. Vi el rostro del que gobernaría sobre ellos y la sombra que se ocultaba detrás de él. Pero lo que más me aterraba era la última advertencia. Aún tienes tiempo, pero no por mucho. Esas palabras se clavaron en mi mente como fuego, porque ahora entendía lo que significaban. Lo que había visto no era solo una visión del futuro, era una advertencia urgente. Algo se estaba acercando, algo que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Y la mayoría de las personas ni siquiera lo verían venir. Un escalofrío recorrió mi espalda. Pasé mi vida burlándome de la idea de Dios, negando todo lo que no podía tocar o medir. Pero ahora
Ahora sabía la verdad. Sabía que el engaño estaba en marcha, que el mundo entero estaba siendo preparado para aceptar algo que no podían comprender. Miré mis manos temblorosas. No era la misma persona que antes. Algo en mí había cambiado. No podía volver a la vida normal. No después de esto. Debía advertir a la gente. Debía contar lo que vi. Porque cuando llegue el momento, cuando la marca aparezca y el mundo la acepte sin dudar, ya no habrá vuelta atrás. No sé cuánto tiempo nos queda. No sé cuántas personas escucharán este mensaje antes de que sea demasiado tarde. Pero si estás viendo esto, entiende algo. No es una coincidencia. El engaño ya está aquí. Está en todo lo que consumimos, en lo que creemos, en lo que nos han enseñado a aceptar sin cuestionar. Pero cuando el momento llegue, solo habrá dos opciones. Y si eliges mal, no habrá segunda oportunidad. Si aún dudas, busca la verdad por ti mismo. No confíes en lo que te dicen las noticias, los gobiernos, las instituciones. Investiga, despierta, prepárate. Porque cuando el velo caiga, solo aquellos que hayan visto la verdad podrán resistir. El tiempo se está acabando. No dejes que este mensaje se pierda. Comparte este video antes de que sea demasiado tarde. Dale like, deja tu comentario y suscríbete. Activa las notificaciones porque lo que viene es aún más grande. No te quedes en la oscuridad. La verdad está ahí, pero solo aquellos que la buscan la encontrarán.